allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, pues, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Miren, hermano, la semana pasada ustedes recordarán que el hermano Ernesto nos pidió una aclaración sobre la frase que decía así: una vez atrapado por esta última, que es por lo puse en una llamada para acordarme, por por una atmósfera planetaria, que eso es cuando los átomos están impelidos por fojas, ¿no? El átomo está perdido. Es decir, ya queda atrapado para ese sistema manifestado. Su prístina pureza ha desaparecido para siempre, mientras dure, como es natural, la manifestación, a menos que el hado lo disocie, conduciéndolo a una corriente de efusión, que ella aclara, término ocultista de acepción completamente diferente de la ordinaria. Como ustedes ven arriba, yo había puesto efusión, es un término del latín tomado del diccionario de la Academia Española, que significa derramamiento, especialmente de sangre, de cualquier expansión e intensidad en los efectos generosos o alegres del ánimo, por ejemplo. Porque pone varias cosas, claro, el diccionario es muy amplio. Yo me contraje a estos que son el primer resumen que sale. Entonces, si el ocultismo lo trata, sobre todo aquí, en un sentido totalmente diferente o completamente diferente de la ordinaria, es que aquí se toma en un sentido relativo a la diferencia entre la manifestación y lo inmanifestado. El estado inmanifestado es el de Pralaya, que está terminando. Nosotros estamos ya en la sexta de las estancias de cosmogénesis, casi llegando a la manifestación total del universo. Ya estamos en la sexta etapa. La séptima es la que ya completa eso, sobre todo con los reinos y la humanidad, sobre todo. Pudiendo ser entonces arrastrado nuevamente a los confines donde había sucumbido. Es decir, los confines es la unidad total que prevalece durante el pralaya, hasta donde lo entiendo, repito. Analícenlo por ustedes. Aquí lo que tenemos que ver. Yo soy un estudiante como ustedes siempre. Vamos a tratar de juntos investigar esto y seguirlo investigando. Y por eso dice, y alzando vuelo, no hacia el espacio de arriba, que simbolizaría el espacio manifestado, me parece, sino hacia el de dentro. Y fíjense cómo ella lo enfatiza en itálica: caerá bajo un estado de equilibrio diferencial. ¿Cuál es el equilibrio? El del pralaya, hermano. El equilibrio total está en pralaya, por eso no hay manifestación, porque nada se crea ni nada se destruye. Está alternadamente, según la segunda proposición de la doctrina secreta, o en expiración, es decir, en la manifestación, o en el estado de inspiración, de entrada en sí misma. Como lo mismo de efusión es salir hacia afuera. Si no está en efusión, en el sentido normal de la palabra, sino en el contrario, es que vuelve a entrar al equilibrio de lo inmanifestado y será felizmente reabsorbido. Esto de momento me llamó la atención, felizmente, porque está escapando de la falta de equilibrio
que caracteriza la manifestación. Por eso es que en la manifestación nunca podemos ser ni felices, ni totales, ni nada. La totalidad está en que como reino humano ya, como perteneciente al reino humano, entremos al estado indiferenciado de ese reino humano, que es la liberación de la rueda de nacimientos y muertes hasta donde mi mente da. Se los doy para que lo sigan investigando. Lo pueden copiar, está en el chat. Lo pueden, aparte en el chat, comencé recordándoles a todos los que no lo saben, informándoselo, de que el próximo jueves se cumplen 190 años del nacimiento de la cofundadora con Olcott de la Sociedad Teosófica el 17 de noviembre de 1875. Ella nació el 12 de agosto de 1831. Ayer tuvimos ya una celebración en el marco de la Federación Teosófica Interamericana, que lo dio una hermana muy joven, pero psicóloga. Me quedé encantado con ella en una conversación que tuvimos. Yo entré tempranito y Francisco me la presentó, etcétera. Y entonces tuvimos una conversación. Óigame, está haciendo por la niñez cosas que uno ni se las, que vaya, ni se las imagina, como psicóloga y como protectora de los niños que tienen sus dificultades. Y entonces me llenó de alegría que ella hablara sobre HPV ayer. Pero la hermana que está al frente de la federación me pidió que yo también le dedique el sábado que viene sobre HPV. Le voy a mandar, junto con estos pensamientos del día que yo mando, etcétera, el anuncio para que lo puedan tener por la hora, etcétera, y la clave para poder entrar a esta visión. Nosotros vamos a enfocar a HPV en el sentido de la misteriosa, de muchos de los misterios que nosotros tenemos que seguir investigando. El gran teósofo español Mario Rosso de Luna hizo una biografía de ella, quizás la única en español de esa envergadura, al menos, que por lo menos yo he leído desde que era joven. Ya está agotada, pero en cualquier momento ya la tendremos porque se están haciendo sus obras completas otra vez. Una reimpresión. Y también seguramente la digitalizarán, como hay muchas cosas ya digitalizadas de Rosso de Luna. Y Rosso de Luna nos dijo bien clarito que era la mártir del siglo XIX, pero también era la gran esfinge, porque ella de verdad que es vamos a decir, la expresión del misterio. Su vida es tan misteriosa. Entonces he cogido algunas cositas que yo mismo había estado muy intrigado. Y claro, no voy a dar ninguna solución. Esto es para que ustedes también investiguen conmigo. Óiganme, hay cosas inconcebibles de lo que ella sufrió, pero también de lo que ella enfrentó. En una sola cosa fue débil, en el cuidar que su familia no fuera deshonrada por la deshonra que lanzaron sobre ella. Los quería porque por muchos defectos que tuvieran, ella nació allí por un lazo kármico que tiene que haber sido inmenso. Y cada uno de nosotros nace con esos lazos. Y cada uno de nosotros sufre por muchas de las cosas de la vida, de familia. Pero cada uno de nosotros tiene que proteger, querer y amparar a su familia, sea lo que pase. Y bueno, vamos al punto que quedamos la semana pasada, el domingo pasado. Es el último punto y seguido de la página 83 interna, que es 123 de la que sale arriba,
en el sistema, si ustedes tienen alguna de las ediciones, porque PDF sale, o Adobe, como muchas veces se llama, etcétera, salen distintos. En este mío sale 123 arriba y 83 abajo o dentro ya de los textos, porque hay 20 páginas de toda la introducción de la obra, etcétera, etcétera. Y entonces, este último punto, nosotros habíamos hablado de lo último, ¿no? Habíamos hablado de esto, de la inteligencia directora dentro del vehículo. Todo vehículo, como no hay ningún vehículo que no tenga vida en distintos niveles, en el caso de un ser humano, el vehículo del ser humano, aparte de que exprese parte de la vida, porque es la que podemos expresar a través de una materia tan densa, de nuestra alma, en este caso de nuestra alma personal, tiene una inteligencia directora dentro del vehículo. Eso se va, como dijéramos, aplicando a todos los niveles del universo y a todos los planos del universo y a toda forma específica del universo que esté sirviendo de expresión a distintas formas de vida. Como toda vida está en toda materia, porque no hay nada que esté ausente de la vida y la vida es una sola. Lo que tenga que ver de esa vida con ese vehículo es parte, nunca todo, parte de la inteligencia que lo rige, y que lo conduce, por tanto. Como ella hizo una referencia aquí al rodar de la rueda, que claro, en la forma que yo estoy expresando, está refiriéndose preferentemente a los grandes planetas de un sistema planetario, pero pónganlo a cualquier vehículo. ¿Qué necesita el vehículo? Un conductor. Ahora hay los conductores automáticos o computarizados, pero antes tenía que ser un ser humano que se sentara al timón, y de todas maneras, por si acaso, siguen la mayoría de las personas usando. Es como los aviones que tienen pilotos automáticos, pero siempre tiene que ir un piloto persona, porque nosotros no podemos sustituir la capacidad directora consciente de un ser humano con una mera limitada capacidad automática de un piloto automático. Todo eso debe de darnos a nosotros, más bien, elementos para que nosotros investiguemos, para que nosotros también tratemos con nuestra inteligencia más profunda de que dirija nuestras inteligencia celular, nuestra inteligencia, lo que llamamos el elemental del cuerpo físico, nuestro cerebro, que es la mente concreta, etcétera. Todo eso tenemos que ganar en capacidad de dirección. Porque mientras más alta sea esa dirección, más inteligente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los deseos del cuerpo. Es la parte que llamamos cámica. Es uno de los principios de la Constitución Centenaria. Pero la mente puede ser más idónea para manejar esos deseos que su mera expresión en el vehículo cámico. Si el ser humano se diera cuenta de ello y pusiera un énfasis en cada vez elevar la categoría directora de sí mismo en su cuerpo, en este cuerpo físico, de su cuerpo personal, pero que no fuera los instintos, que no fueran los deseos, sino que fuera la inteligencia directora superior de Manas. Y después, porque tenemos que ir por paso, que logremos eso, la iluminación que dirige a esa inteligencia manásica como intuición o buddhi, nosotros podríamos acelerar nuestra evolución
y ayudar a la evolución del mundo, porque ya en Buddhi dejamos de nada más incidir sobre el conjunto de nuestros cuerpos inferiores personales. Empezamos a poder influenciar la vida total. Eso es parte de lo que podemos hacer en un grupo como este. No solo una buena inspiración como tuvo Radha en las palabras que decimos al inicio. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. ¿Por qué los queremos recibir? Para poder ayudar a la humanidad. Si lo hacemos para nuestro egoísmo, fracasamos. Pero si lo hacemos para la humanidad, podemos aliviar muchos dolores. Y por eso cerramos con la invocación de Anibesan de la unidad. Porque eso, lanzar hacia la unidad de vida. Lo bueno que podamos canalizar en una reunión como esta. Hacernos conscientes cada día que no venimos a buscar porque nunca vamos a encontrar. Porque eso nada más que está dentro de nosotros. Y no tenemos que buscarlo en un libro, ni en un autor, ni en un concepto. Que tenemos que descubrirlo si somos capaces de purificarnos lo suficiente. Pero que eso en sí ya está en nosotros. Es lo que es. Pero sí podemos unirnos grupos a lanzar hacia la humanidad que no está buscando porque no sabe que hay algo. Que pasa su vida nada más entre deseos y desengaños, entre dolores, enfermedades, muerte, incomprensiones, guerra, desasosiego. Que dentro está la paz. Y que la paz cuando vibra alcanza a todos los seres y la criatura porque ella siempre es la esencia de lo que es. Así que damos ciertamente ese nombre a los conductores y a estas inteligencias directoras, los de Anchohan regentes, como ya se ha mostrado. Nosotros somos una expresión de anchohánica, porque nosotros somos parte de esa unidad. Y lo único que tenemos que hacer es elevar la capacidad de expresar nuestra inteligencia para que redunde en la regencia que necesita la evolución humana para poder avanzar más rápidamente. Los elementales, la vida que forma nuestros cuerpos, tanto físico, tanto de la vida celular, como de todo lo demás, no es nada más que elementales. Es decir, la vida al nivel de elementos, que todavía no ha acabado de involucionar y que tiene que pasar por el mineral, el vegetal, el animal. Pero todo eso es regido por todas estas jerarquías superiores, desde lo que llamamos el logos, comunidad, que es donde ya está consciente la vida de su propia unidad, a todas estas jerarquías que ya tienen diferentes niveles de comprensión de su propia unidad, pero que en las fuerzas de la naturaleza se expresan todavía sin esa autoconciencia. Son esas fuerzas de la naturaleza, los elementales, pero son la misma vida una. Aunque en el nivel material hayan perdido como nosotros la conciencia de su unidad de vida. Son las causas secundarias cuando están en estos niveles elementales. Son causas secundarias porque ya están veladas en jerarquías que todavía no han pasado por este dual proceso de la involución y la evolución, en que nosotros ya estamos acercándonos
a los niveles jerárquicos de estos Dian Chohan superiores, pero que tienen que regirse y continuar sacrificándose para que las secundarias, las elementales, las inferiores, puedan también trabajar, porque todo tiene que estar en un mínimo de equilibrio, aún dentro de la manifestación, si no, no se avanza en la forma mejor o más idónea. Así que las fuerzas de la naturaleza, estas causas secundarias, incluidas estos Dian Chohans, que operan aunque invisibles o más bien imperceptibles, pero para nosotros que estamos circunscritos a los 5 sentidos físicos y que son a su vez los efectos de las causas primarias tras el velo de todos los fenómenos terrestres. Son efectos ya, pero de causas primarias tras el velo de los fenómenos terrestres ya en su totalidad. La electricidad, la luz, el calor, etcétera, que ya lo habíamos visto al final de la semana pasada. Eso es todo lo que se va, como si dijéramos, pluralizando de Fohat, que es una sola. Y se presenta como electricidad, como luz, como calor y toda la demás energía. Han sido bien bautizadas como los espectros o sombras de la materia en movimiento. O sea, estados suprasensibles de la materia cuyos efectos solamente podemos percibir. Es decir, nosotros nada más que vemos el efecto final en la materia física, en sus cambios de forma, en sus interacciones, combinaciones o estados de electricidad activa o de electricidad pasiva o potencial. Y entonces nos aclara ella también la sensación de luz, puesta con mayúscula, es como el sonido de las ruedas en movimiento, a que se hizo anteriormente. Es decir, de la música de las esferas, diría un poeta o un filósofo como Platón. Un efecto puramente fenomenal, sin existencia alguna, sin existencia alguna, fuera del observador. No están afuera, no hay fuera ni dentro, esa es una de las máximas del libro de Hermes. Nuestro encierro mayábico en la mente nos hace aparecer el fuera y el dentro, lo que está en mi cuerpo y lo que está en los cuerpos ajenos. Pero todo continúa siendo la misma unidad. Así que la sensación de luz es como el sonido de las ruedas en movimiento, un efecto puramente fenomenal, que en este caso, ¿a qué afecta el oído? Sin existencia alguna fuera del observador. Si no hay un observador que tenga la capacidad de oír, no existe ese ruido de las ruedas. La causa excitante inmediata de la sensación es comparable al conductor, es decir, al chofer del carro, al chofer de la locomotora, al piloto del avión. Un estado suprasensible de la materia en movimiento. Una fuerza de la naturaleza o elemental. Ya cuando lo vemos exclusivamente, la consideramos como fuerza de la naturaleza, ese es elemental. ¿Ven cómo todos los extremos se tocan? Y todo es la misma realidad. Lo que vamos es, para la mente necesitamos palabras, pero ella también está dentro de Maya. Aparte, ella es la principal protagonista del Maya,
Así está en La Voz del Silencio, ¿no? Es la gran destructora de lo real. Destruye el discípulo al destructor. No destruir la mente, sino a esa capacidad mayábica por la cual nos aparece todo como afuera, nos aparece todo como diferente, nos aparece todo como separado y sigue estando nada más que la misma unidad total. Si nosotros entramos en la conciencia más profunda de nuestro ser, o en la palabra del átomo, aplicada al átomo, si no es felizmente reabsorbido en su unidad. Estos son todo para mí oportunidades de poder descubrir estas realidades internas y poder nosotros despojarnos de nuestra vestidura más externa, la de la personalidad, que es donde la mente se convierte en la destructora de lo real. Porque ella es animada por la inteligencia como todo. Y el verdadero movimiento es todo inteligente y es inteligencia pura. Pero si no salimos de nuestro encierro de limitación personal y nos quedamos en los 5 sentidos, las palabras y toda esta labor personal, jamás alcanzaremos nuestro objetivo evolutivo. Y no será todavía para nosotros ese día, ven con nosotros, de la liberación de la rueda de nacimientos y muerte, del adectado, aunque renunciemos al paranispana o paranirvana. Pero aún detrás de del mismo modo que el dueño del carruaje dirige desde el interior al conductor, se hallan las causas superiores o inoumenales. ¿Se acuerden que la palabra noumeno, ya fíjense cómo la enfatiza, es causas? Por eso pone causa superior o nominal, es decir, las causas de todos los efectos que vemos aquí, de nuestras mismas mentes, de nuestras limitaciones. Y esas causas superiores y nominales, no las secundarias, sino no las dianchojánicas, que son secundarias, las primarias, las superiores, las inteligencias. Fíjense cómo nos los pone enfatizado de nuevo, de cuya esencia, de la esencia, que es el espacio abstracto absoluto en espíritu o movimiento abstracto absoluto, irradian estos estados de la madre, es decir, esos estados del espacio. Porque todo ello tiene una realidad. Lo que mientras no logremos, como dijéramos, descubrirla dentro de nosotros mismos, por retorno a nuestro centro de ser, las contemplaremos mayábicamente como todas estas manifestaciones diferentes. Por eso se nos dice que es una autorrealización de descubrimiento. Volver, o como el átomo, reabsorbernos en lo que somos. Generando entonces ya lo que irradia, ¿no? Las inteligencias irradian estos estados de la madre, esta aparente diferenciación, generando los innumerables millares de millones de elementales o espíritus psíquicos de la naturaleza. Porque nosotros sentimos los elementales de nuestros cuerpos físicos, pero ellos no son nada más que la concreción de estos mismos elementales en la parte psíquica
de nuestra naturaleza misma, son los deseos, son los pensamientos, ¿eh? Y son todos los arquetipos, los prototipos de todo lo que vemos en nuestro alrededor. Porque un árbol no es solo un árbol. Él tiene su prototipo, su antetipo. Él tiene sus estados elementales. ¿Eh? Tal como cada gota de agua genera sus infusorios físicos infinitesimales. Aquí nos hace una comparación con un descubrimiento científico de aquella época que fue cuando se inventaron los microscopios. Primero los lentes de mayor, pero ya en la época de ella había microscopios. No los electrónicos de ahora, pero los manuales, como los que vimos en algunos de los laboratorios de la escuela secundaria o preuniversitaria, si llegamos ahí. Y entonces vemos cómo una cosa que no parece tener nada está lleno de vida. Una gotica de agua está inmensamente poblada de vidas infinitesimales. Hay una parte de esta obra que aquí está en la parte tercera de este compendio, que es un capítulo, o creo que más de un capítulo quizás, dioses, mónadas y átomos. La identidad de todo ello. ¿Eh? Mónada, ustedes saben que es el término aplicable a la verdadera, más alta expresión de una conciencia humana. Y dioses son esas mismas mónadas, pero totalmente evolucionadas más allá del nivel humano, como jerarquías inmensas del ser. Y átomos, lo que vimos en la semana pasada, hemos tenido que darle tanto vuelta, sin llegar todavía. O sea, tenemos que seguirlo investigando. Son los puntos indivisibles de todo espacio manifestado. Porque verdaderamente hay un punto indivisible al final, pero no está en este plano físico. La ciencia lo sigue buscando y fíjense cómo siempre van más allá y más allá y más allá. Siempre se creen que lo encontraron. Cuando salgan de los niveles físicos, psíquicos, espirituales y lleguen al divino, allí estará el verdadero átomo de todo el universo. Foja es quien guía, la energía que guía, es la energía inteligente del espíritu, porque allí no hay velo, pero funciona sobre el espacio, lo ves energía. Foja es quien guía la transferencia de los principios de un planeta a otro, de un astro a otro astro niño, al que van a nacer. ¿Se dan cuenta lo que aquí se significa? De un astro a un astro niño. Un astro es el que está en este momento. Él tiene que morir y entonces Foja guía hacia el astro niño nuevo. O de un pralaya, de un astro anterior, de lo que fue un astro anterior, Foja lo lanza a un astro niño. Pero no hay ni niño, ni hay viejo, ni hay que muere, ni hay el que nace. No son nada más que un estado de expresión, de la manifestación a lo inmanifestado, de lo inmanifestado a lo manifestado. Pasando por ese centro, Laya, uno de los misterios más grandes de la ciencia esotérica. Cuando un planeta muere, sus principios formadores son transferidos a un centro Laya o de reposo, con energía potencial, pero latente, el cual es así despertado a la vida y comienza a convertirse en un nuevo cuerpo sideral. Aquí nos completa la idea, por si mi interpretación hubiera sido, como si éramos, no basada en que ya lo había leído anteriormente.
Pero eso no significa que lo sepa más o que lo sepa o lo supiera antes. Tenemos que siempre estar atentos a estas leyes, porque la ciencia esotérica nada más que nos va poniendo en relación con la posibilidad de comprender estas leyes, hermano. Y entonces véase más abajo algunos tempranos conceptos teosóficos erróneos. Eso fue cuando se habló de los de cómo lo interpretó una respuesta del maestro a Sinet, y Sinet lo volcó en el budismo esotérico, y después, como es natural, fuera de esta obra, los demás autores teosóficos han dejado eso así, porque esto está en relación con misterios que no lo puede uno entender a primera vista, como no lo entendió en la primera vez que lo estudie, como no lo entendió Sinet y Besant y Leadbeater, que en mi entender fueron los que popularizaron la teosofía, sabían que eso no era así. Y esto ha originado que muchos los acusen de que ellos no respetaban a Blavatsky. Cuando la devoción a Blavatsky está aprobada, el Leadbeater, que abandonó todo para poder respaldarla cuando el escándalo de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas vino sobre la sociedad, y él lo resistió a su lado y estuvo a su lado. Y Annie Besant, que ingresó mucho después, pero que ingresa precisamente porque se pasó una noche que creía que era para poder, como librepensadora que era, y auxiliar de Carlos Brauloff, que era el promotor del ateísmo en Inglaterra, que era para criticar la obra porque ella no creía que tuviera un contenido digno de los científicos, etc. No fue a ver más a Carlos Brauloff y se unió a HPB pidiéndole de rodillas que la aceptara como discípula. Esto, fíjense cómo nosotros ya aquí tenemos que verlo, ¿no? Esta no es una obra para principiantes, y tenemos que comprender que igual que Sidney no entendió, o quizás Annie Besant o Leadbeater no lo entendieran, yo no voy tampoco a hacer de eso un dogma. Estudien la vida de ellos, estudien lo que ellos escribieron sobre HPV y todo eso. Me parece que no es lo que la gente piensa, pero acepto que las opiniones todas son investigativas y que lo que uno no puede hacer es dogmatizarlas. Y entonces, pero estudienlo por ustedes mismos cuando ustedes lleguen a esta parte y busquen la budismo esotérico, que ya lo nombra allí, y todo lo que Annie Besant y Leadbeater repitieron del budismo esotérico, sin nombrar nunca este capítulo de la doctrina. Los ocultistas, que no dicen si quieren expresarse correctamente que la materia sea indestructible y eterna, sino tan solo la sustancia o esencia de la materia. Esto es la raíz de todo, mula, prakriti, en la terminología indostánica de la antigua India. Era para Brahman, mula, prakriti es lo que puede ponerse como la seidad. Y solamente para Brahman da lugar a Brahma manifestado, y mula prakriti a prakriti, la materia, cuando hay universo manifestado. Cuando no, para Brahman, mula, prakriti es una unidad que no podemos decirle nada. O cuando más para Brahman en el sentido de que va más allá de lo que se manifiesta. Pero en el estado de absoluto pralaya, del maha pralaya, es nada más que la seidad, aquello, lo que es. Así que, quitando ahora el paréntesis, los ocultistas que no dicen si quieren expresarse correctamente
que la materia sea indestructible y eterna, sino tan solo la sustancia o esencia de la materia, aseguran que todas las llamadas fuerzas de la naturaleza, electricidad, magnetismo, luz, calor, etcétera, y pongan todos las etcétera que quieran, lejos de ser modos de movimiento de partículas materiales, como lo concebía la ciencia en el siglo XIX, por eso era materialista, son en sí mismos, porque esto es una frase latina. Esto es, en su constitución última, en su esencia, en su verdadera, como dijéramos, realidad, para darle una palabra en español, los aspectos diferenciados de aquel movimiento universal que se discute y explica en las primeras páginas de este volumen. O sea, el proemio aclara entre paréntesis. Porque esa es la única, como si dijéramos, movimiento abstracto absoluto, que es la palabra usada por ella. Es el único símbolo que puede darse de un estado incomprensible para la mente, inconcebible, pone ella, e inefable. Es decir, es lo más grandioso que pueda concebirse, o no concebirse, porque no se puede, es inconcebible, pero sí que pueda dársele alguna atención, vamos a decir. Cuando se dice que Fohat produce 7 centros Laya, ello significa que para propósitos formativos o creadores, la palabra creación no porque no es apropiada, pero es que la que usan todas las religiones, hermano. Ella la tenía para que se dieran cuenta los que estudiábamos, o los que estudiaron desde el principio, pero bueno, los que estudiamos desde nuestro comienzo, cuando no tenemos tenemos que partir de lo que hemos oído hablar en las religiones, que es lo que todo el mundo de una forma u otra ha oído, aunque lo rechacen, aunque no lo hayan criado en una religión, que lo dicen Dios creó, pero es formativos los propósitos más bien, de dar forma, pero ya eso es, no crea, no se crea. La forma nada más que es partiendo de la esencia, de lo que es, de de esa esencialidad. Y lo que nosotros llamamos forma ya es lo que el resultado de todas esas, como dijéramos, capacidades de manifestación en la seidad, para poderlo poner en otras palabras. Así que cuando se dice que Fohat produce 7 centros Laya, ello significa que para propósitos formativos o creadores, la gran ley, pueden los teístas llamarla Dios, pero es nada más que una ley. No la podemos personificar y mucho menos antropomorfizar y decir que es un viejo con barba montado en una nube o en un Olimpo o en cualquier lugar. Detiene, es decir, esa gran ley detiene, o más bien modifica su movimiento perpetuo sobre 7 puntos invisibles dentro del área del universo manifestado. Es decir, aquel espacio que no tiene ninguna, como si dijéramos, variación o diferencia de movimiento. Por eso es un movimiento incesante absoluto o abstracto. Porque figúrese, si no tiene relación con ninguna parte diferente del espacio, pues ese movimiento es imperceptible. Otra cosa que la mente concreta nuestra no puede llegar a concebir. Tenemos que ir jugando y tratar de que esas ideas nos den
algún punto de apoyo interno para poder tratar de acercarnos, porque nunca es comprenderlo, la mente nunca lo comprenderá. Esto es nada más que estos estados superiores lo realiza a través de la mente abstracta, la conciencia más alta. Dentro de nosotros mismos le ponemos así porque es lo que parece más sutil, lo que está por encima de nosotros, pero en realidad no está ni arriba ni abajo, es todo ahora mismo aquí. Y esa gran ley, como dijéramos, en esos puntos hace surgir otro tipo de movimiento, las espirales, las distintas variaciones aparentes para que aparezcan los planetas. Las nebulosas primero, ya vimos las nebulosas, pero ya estamos en las ruedas. Las ruedas son los planetas. Y siempre bajo el número 7. Igual que el sonido de una nota, la 7 de la escala musical, igual que los colores de la totalidad que llamamos blanco, a 7 colores, donde el blanco entonces no aparece. Y sin embargo sigue siendo la totalidad. Este ayuda, el fenómeno de la luz y los colores ayuda mucho. Ya las notas son más difíciles si no somos sobre todo músicos. Y esto todo es dentro del área del universo manifestado. Pero recuerden, no son puntos físicos. Nada más que son átomos. No, ni átomos. ¿De dónde surgen todos los átomos? En vorágines, o donde el movimiento de todo ello hace que los átomos aparezcan en forma de ruedas, pero ya, como dijéramos, cohesionados. El gran aliento cava a través del espacio 7 agujeros en la haya para hacerles girar durante el Manvantara. Miren la frase todavía más, casi que difícil, por eso la pone a todos. El gran aliento. Recuerden que a ese movimiento de inspiración y expiración del universo se le llama el gran aliento. Cava. ¿Dónde va a cavar si no hay nada? Nosotros cavamos en la tierra, que es más sólida. ¿Y? Pero imagínense la dificultad de concebir esto a través del espacio, que es un vacío pleno. 7 agujeros. Es decir, si no hay nada, ¿cómo se agujerea la nada? ¿Se dan cuenta de la incongruencia de términos en lo físico que esto conlleva? Sin embargo, la conciencia a determinado nivel de evolución lo realiza. Eso es lo que es una iniciación, eso es lo que es un samadhi, eso es lo que es entrar en la recta final de nuestra evolución. Y en Laya, recuerden que es que no es nada y es de donde surge el todo. Para hacerle girar durante el Manvantara. Esto, no, como siempre que ella lo pone, casi siempre frases más grandes, eso sí se los digo. Ella lo aclara en varios lugares en la doctrina, yo creo que desde el proemio, que hay un catecismo que explica en todas estas para ayudar a los que como ella logran sentarse a los pies del maestro. Ya hemos dicho que el haya es lo que la ciencia puede llamar el punto cero o línea, pero ni es punto, ni es cero, ni es línea. El reino de la negatividad absoluta, ¿ven? Negatividad absoluta o la única fuerza absoluta verdadera.
el número del séptimo estado de lo que ignorantemente llamamos y reconocemos como fuerza. La causa de esa fuerza. La causa verdadera total. Por eso séptimo estado, hay 6 de manifestación y 1 inmanifestado totalmente. Ese sería ese séptimo. Y ahí está el origen verdadero, la causa sin causa de todo movimiento, porque es la misma seidad. De todo movimiento perceptible, de todo movimiento manifestado. El otro movimiento abstracto absoluto, ya no hay manifestación de él posible para nuestra conciencia al menos. Así que el número de la sustancia cósmica no diferenciada, la cual es en sí misma un objeto inalcanzable, ¿ven? E incognoscible para la percepción finita. Solamente la seidad en sí misma es la que sirve de fuente a todo esto, y ella no es un ser, así que no lo concibe tampoco como ser. Y después de 2 puntos nos dice la raíz y base de todos los estados de objetividad. Y también, perdón, se me fue la vista, y también de subjetividad, es decir, todos los estados de objetividad y también de subjetividad. El eje neutral. Este sí nos da una idea un poquitico más fácil para nosotros, para nuestra mente. El eje neutral. No uno de los muchos aspectos, sino su centro. Pero un centro que no es centro de nada. No hay circunferencia, no hay manifestación. Es como ella dijo en el proemio. Su centro está en todas partes, la circunferencia en ninguna. Se dan cuenta que vuelve a otra imposibilidad de la mente nuestra. El centro en todas partes, la circunferencia en ninguna. Y eso es lo que estamos tratando, ella está tratando aquí. Nosotros de comprenderlo hasta donde podamos, o de relacionarnos con estos términos para seguirles dando vuelta en nuestra búsqueda interna. Está dentro de nosotros, hermanos, todo esto. No es de lo que podemos con la mente alcanzar, pero la mente nos puede ir acercando a esa misma frontera entre la personalidad y la individualidad. Y en la individualidad la inteligencia algo hace, por eso los seres que traspasan su personalidad en esta búsqueda dentro de sí mismo, ¿ok? Nunca lo pongan afuera. Despertaríamos el día que lo logremos a otro estado de conciencia que es lo que ilumina intuitivamente a los buscadores que cumplen con la ley, porque la ley es lo que los lleva y la ley es la única que permite esa realización. Puede ayudar a dilucidar el significado si intentamos imaginar un centro neutral, el sueño de los que quisieran descubrir el movimiento perpetuo. Porque en realidad es lo que es. Ese espacio abstracto absoluto en el movimiento abstracto absoluto. Es el movimiento perpetuo. Que cuando expira, aparece mayávicamente como un universo diferenciado. Y cuando vuelve a recoger en la inspiración, todo retorna a ese centro neutral
del movimiento perpetuo. Y ella vuelve a ponerlo entonces la frase, pero entre comillas, un centro neutral es en un aspecto el punto límite de cualquier conjunto dado de sentido. Y nosotros somos un conjunto de 5 sentidos materiales. Por eso no podemos ir más allá. O tenemos que ir más allá internamente cuando despertemos a la conciencia de nuestra alma superior. Ahora estamos dormidos ahí. Estamos con nuestro cuerpo físico, cerebro, mente concreta, palabras. Todo eso tiene que terminar para que entonces podamos tener un nivel superior. Nos vemos obligados a admitir, perdonen que se me, nos vemos obligados a admitir que entre estos dos planos de materia tiene lugar una circulación incesante. Y si seguimos a los átomos y moléculas, supongamos, del inferior en sus transformaciones hacia arriba, llegarán estas a un punto en el que pasan totalmente más allá del alcance de las facultades que estamos usando en el plano inferior. Eso es lo que le pasaría a los científicos. Que yo creo que muchas de las razones por la cual ellos llamaron a unas partículas que no me recuerdo en qué época se descubren, dentro del siglo XX, que se le llamó fotones, porque dice que son partículas de muy corta vida de duración y desaparecen enseguida. Las dan como que mueren. Ellas lo que pasan seguramente al plano superior de nuestro mundo, más allá de nuestro mundo. Nuestro mundo está en el mundo físico. Y entonces ella aquí nos dice que si nosotros supongamos que seguimos a nuestros átomos físicos, moléculas físicas, del inferior en sus transformaciones hacia arriba, hacia un plano más allá, que sería el plano psíquico, vamos a llamarle, astral, cámico, nombre no importa. Llegarán estas a un punto en el que pasan totalmente más allá del alcance de las facultades que estamos usando en el plano inferior. Así que desaparecerían para nosotros. De hecho, para nosotros la materia del plano inferior se desvanece allí, para nosotros, en la nada, para nuestra percepción, porque nosotros nada más que tenemos un cuerpo físico. O más bien, pasa al plano superior. Y el estado de materia correspondiente a semejante punto de transición debe ciertamente poseer propiedades especiales, no fáciles de descubrir. Tales 7 centros neutrales, es decir, los 7 centros Laya, son pues producidos por Fohat, el cual cuando, como dice Milton, perfectos cimientos son colocados sobre los cuales construir. Aviva la materia a la actividad y la evolución. Así, cuando establece los 7 centros, porque le estamos viendo el inicio, no el final del Manvantara, hace objetivo. Sería al revés de lo que ella estaba planteando si nosotros quisiéramos ir de lo que tenemos, nuestras moléculas, nuestros átomos, etcétera, a su estado original, o a su estado más alto, o a su estado infantil, vamos a decir, ¿cómo nacieron? Pues a nosotros se nos desaparecerían. Pero desde el punto de vista de esta etapa que estamos viendo, de esta sexta estancia, estos 7 centros los produce Fohat, los hace surgir Fohat, que son los perfectos cimientos que se colocan sobre los cuales construir. Y entonces aviva la materia, la actividad y la evolución.
está descendiendo de lo inmanifestado a lo manifestado a través de estos 7 centros en este plano. Con estas estrofas, la esloca cuarta de la estancia sexta termina la porción de las estancias que se refiere a la cosmogonía del universo, después del último Maha Pralaya o disolución universal, la cual cuando llega barre del espacio todas las cosas diferenciadas, cuando empieza el Pralaya, tanto dioses como átomos, desde el más alto logos del más alto universo y del más grande universo, cual si fueran hojas secas. Y todo es como una desaparición íntegra, como si todo hubiera muerto para siempre. Desde este versículo en adelante, que es lo que vamos a empezar a estudiar ya el domingo que viene, las estancias se ocupan solo de nuestro sistema solar en general, con las cadenas planetarias del mismo, como consecuencia, claro, y especialmente con la historia de nuestro globo, la Tierra, el cuarto y su cadena, la cadena planetaria de la Tierra, que tiene 7 ruedas, 7 globos, como tiene 7 el universo total. Fíjese que hasta ahora eso empieza así, con las 7 causas primeras, las 7 causas secundarias, etcétera, todo eso. Eso se repite en menor en nuestra cadena. Cada universo planetario es una expresión menor del Maha Universo y del Maha Manvantara. Todas las estancias y versículos que siguen en este libro primero se refieren únicamente a la evolución de nuestra Tierra y en ella. Hagamos pues una breve interrupción entre las eslocas que acaban de explicarse y las que seguirán, pues los periodos cósmicos que las separan son de una duración inmensa. Fíjese. Esto nos dará tiempo suficiente para echar una ojeada sobre algunos puntos pertenecientes a la doctrina secreta que han sido presentados al público bajo una luz más o menos dudosa y algunas veces errónea. Esto es lo que vino, que ya les había dicho que iba a venir y que ya se refirió antes, que nosotros vamos a estudiar aquí, de acuerdo con la doctrina secreta, que va a ser distinto, sobre todo al budismo esotérico y a los demás autores, porque no solo fueron Anivesan y Linditer, a no ser algunos posteriores, después de muchos años, que ya había una formación más sólida para la mayoría de los estudiantes, y entonces llegaron a algunas cosas que nosotros, como es natural, vemos en autores más modernos. Pero en la época aquella, ninguno entró en esa diferenciación. Había muy mala formación todavía de los miembros de la sociedad. Entonces, continuaremos en estos conceptos, en estos algunos tempranos conceptos, en la página por arriba, 126, que aquí abajo es la 86. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Óigame, yo me caí. No, está activo. No, Ah, hermano, usted está. no, Usted no puedo. está. Mira a ver si me puede hacer volver, no puedo. No, usted está ahí. Pero sí te oímos, Gaspar.
Sí, ok, ok. Sí, No, lo no los oímos. puedo ver. Bueno, no los puedo ver. No, ahora sí voy a poder volver. Tenía una duda aquí, hermano, sobre los centros layas, cuando dice, puede ayudar a dilucidar el significado si intentamos imaginar un centro neutral. El Sí, sueño de los que quisieran descubrir el movimiento perpetuo. Ahí no correcto. entendí, hermano. ¿Cómo que es el sueño de los que quisieran descubrir ese movimiento perpetuo? Mira, precisamente el movimiento perpetuo lo trataban de encontrar o de poder concebir o de buscar una ley que permitiera físicamente un movimiento perpetuo que no terminara. Seguimos, como es natural, envueltos en la lucha entre los que no aceptan las enseñanzas del Oriente o las enseñanzas de la doctrina esotérica en general y los que nada más que aceptan el mundo físico cuando en este tipo de investigación. Ella nos plantea que solamente las leyes de la doctrina esotérica pueden llevar a una persona a través de profundizar, pero claro, con estados de conciencia que traspasen nuestra personalidad. Aquí hay que tener un nivel de autorrealización para poderlo hacer, a poder concebir el movimiento perpetuo. Movimiento perpetuo es completamente una posibilidad, pero no una posibilidad de realización, de comprensión de que sigue, de que es como dijéramos, la condición esencial del universo. Pero si no hay una comprensión y una realización espiritual desde el punto de vista del plano físico, claro que es imposible. Porque los verdaderos noumenos no están en el plano físico. No sé si me hago explicar. Acuérdense que mi terminología es personal y es muy limitada. Ahora sí te das cuenta. Es decir, si tú enfilas tu investigación a una autorrealización interna de lo que tú crees que está afuera por la mente, el nivel mental, a la vez que tú puedas trascender el nivel humano físico inferior y tengas una realización de tu conciencia interna, tú empezarás a comprender la ley del movimiento que es perpetuo siempre. No es un ideal de la ciencia encontrarlo. Es una realización por todavía nosotros poder completar. Hasta los dibujos adentro veo. De todas maneras, síguele dando taller, como decíamos en un grupo que yo tenía antes. Vamos a darle taller y síguele dando no solo estudio, sigue transformando tu mente. Claro. A que sea un centro de paz interna, porque la paz nada más que está dentro. Mientras nuestra mente está con los sentidos, es por eso que nada de esto lo podemos, vamos a decir, realizar. Esta es una realización, Ernesto. Yo no la tengo, no es que yo te esté poniendo como que yo la tengo y tú no la tienes. Es que la búsqueda tiene que ser más hacia lo interno. Y entonces algún día comprobaremos que esto es así. O en un momento despertaremos que esto es así. Cuando no tengamos ambición, cuando no tengamos egoísmo, cuando estemos centrados en la vida total de todos los seres, de todas las criaturas. Porque nadie con egoísmo lo puede hacer. Esa fue la batalla de toda la vida, sobre todo de Krishnamurti. Porque se daba cuenta que todos nosotros, en el mismo deseo que tenemos de hacer algo, cuando es algo superior, no lo logramos. Porque la mente no lo puede lograr. El egoísmo no lo puede lograr. El sentido de separatividad no lo puede lograr. Tenemos que entrar a un centro laya que cada uno también tiene dentro de sí mismo. Y allí está la fuente de todo eso y ese movimiento perpetuo incluido. Eso es lo que en la terminología
de la antigüedad se llama las iniciaciones. Pero todas las palabras no son lo que es. Lo que es nada más que se descubre en el santuario del corazón que, como dijéramos, realiza la unidad. No ya que ame. Hablamos de corazón como símbolo de amor, pero ese amor es personal. Pero el centro de verdad, de unidad, ese no tiene que amar. Es el todo. Nos convertimos en el todo. Digo, despertamos a que somos el todo. Vamos a ver, Emilce, la segunda. Bueno, yo quiero 2 preguntas, me anoté. ¿El punto Alaya sería lo que están buscando los investigadores? No. Bueno, sí, ellos no saben que es un punto Laya, pero el problema es que los investigadores hablan de que, por ejemplo, cuando tú coges cualquiera de las hipótesis, porque son hipótesis, o de investigaciones, vamos a llamarle mejor, porque las hipótesis casi todas son el resultado casi de cosas más erróneas. Pero bueno, una investigación. Ellos tratan de calcular, de acuerdo a la energía que mueve el Sol, cuánto tiempo va a durar el Sol. Eso es un absurdo. Porque la energía del Sol ellos no la han podido de verdad medir. Ellos miden efectos de ciertas expresiones de la energía en el Sol. Y entonces se necesitaría eso, un movimiento perpetuo para que esa energía no se agotara. Desde Isis sin velo, HPV habló de las lámparas perpetuas en algunas tumbas, como la de Numa, que fue un rey de Roma antes de los Césares. Estamos hablando de Roma esotérica, Roma antes de vamos a decir, de enseñorearse en conquistar el mundo y todo lo que es de la personalidad, y por eso Roma se derrumbó enseguida. Cuando derrotó a Cartago, porque era la rival, todas esas barbaridades. Pero la Roma primera, como empieza toda civilización, empieza con seres muy superiores, muy espirituales, y Numa fue uno de ellos. Y en la tumba de Numa había una lámpara perpetua. Creo que una de las hijas de Apuleyo de Cicerón también tenía una lámpara perpetua. Busca Isis sin velo y verás ahí lo que habla de las lámparas perpetuas. Tiene que ver con este conocimiento, con esta realización. Claro, allí siempre hay algo, porque casi siempre eso se hacía con alquimistas, pero si no se perturban, es perpetua su combustión. Luego eso es un movimiento perpetuo, porque el combustible no se gasta. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene eso? Es lo mismo. Sí. Lo que vive siempre. Ahora, Fojat, actuando sobre el punto Alaya, que es lo que tiene todo en potencia, ahí es cuando empieza la manifestación. Sí, estamos hablando, nosotros estamos en la estancia de comienzo de una manifestación, correcto. Y bueno, lo primero que diferencia, vamos a decir, para ir desde lo subjetivo al objetivo, esa expiración del universo, porque eso es cuando lo expira, lo sopla, para hablarlo en una palabra más captable, cuando el universo es soplado hacia afuera, es Fojat lo que hace esa función. Bueno, y la otra pregunta, la última. Ese punto que existe en todos, pero la circunferencia no, es porque en realidad no hay separación. Claro. No hay separación de nada. Correcto. Está todo relacionado. O sea, no, relacionado no, es un todo sin partes. Claro, Sí, pero no ya sé, la vez que tú me dices interrelacionado, tú estás poniendo ahí hago la separación. No, la separación no la puedes hacer. Claro. Por eso, cuida las palabras, porque la idea entonces te traiciona. Claro. Por eso me la anoté y dije, no, a ver, para que me dé la claridad. Gracias, Gaspar. Por nada. Adelante, Ángela.
Hermano, sobre los elementales, no sé si escuché bien que dijo usted que en nuestros cuerpos hay elementales. Entonces también es posible, como leí yo en algún lugar, que el cuerpo tiene su propio elemental. Todo lo que está animado por una conciencia superior, pues nada más que, como si dijéramos, está usando en el nivel inferior la Ajá. propia vida de ese nivel. Ajá. Entonces, hay elementales físicos, hay elementales emotivos o de deseo, hay elementales mentales, etcétera. Luego, hay una combinación de vida elemental en todo juego de vehículos de Ajá. cualquier vegetal, animal, bueno, mineral mismo. Pero el mineral es el más sencillo, casi siempre es un solo nivel. Porque acuérdate que de acuerdo a la, como si dijéramos, a la organización de ese reino, el mineral casi siempre, a no ser que ya esté cristalizado, pues no tiene nada de los mundos superiores organizados. O, vamos a decir, o adscripto a esa masa mineral. Pero ya el vegetal tiene del mundo psíquico una pequeña parte de lo que va a ser su sensibilidad. Porque ya las plantas tienen sensibilidad, Ajá. mínima muchas de ellas, Sí. pero los árboles y todo eso ya tienen una sensibilidad más amplia, de acuerdo a la vida de ese vegetal. Pero ya el animal no solo tiene sensibilidad, tiene un instinto de buscar, de conocer, de recordar. Eso es mental. Es decir, es una mente en formación. Pero, hermano, pero el elemental del cuerpo parece que está separado o sea, que el cuerpo físico tiene su propio elemental. Todo cuerpo, por eso te digo, mira, Ah, desde un mineral tiene a ver. elemental, lo que el elemental También de él nada entendí. más que es en el nivel físico. Ajá. Que la planta tiene elemental que ya tiene de un plano total, del físico y del emocional, del de deseo, del cámico. Ajá. El animal ya tiene de los tres, la Ajá. parte más, vamos a decir, embrionaria de la mente, y el ser humano ya tiene a través de la individualización Ajá. un rayo que viene desde la mónada con los tres aspectos del logo, Ajá. es decir, con los tres aspectos de la manifestación, hasta el físico. Luego, tiene un juego de elementales de los cuerpos todos que usa. Ahora, como no tenemos desarrollado la parte búdica, la misma parte abstracta, nada más que está, vamos a decir, ahí hasta cierto punto incubada en el cuerpo causal, para allá arriba no sé, pero todo lo demás tienen elementales. Ok, Así hermano. que nosotros tenemos un juego de 3 líneas de elementales. Ya, de 3 líneas elementales. Ok, gracias, hermano, muy amable. De mínimo. No creo me puedo decir que sea total, de mínimo. Ok. Muchas ¿Alguien más? gracias. No, por Pero me nada, tengo que Ángela. salir, hermano. Muchas Sí, gracias y me tengo no, que por nada. salir. No Okay. importa, no Bye. importa. Ok. ¿Alguien más? Digas, Pedro. Dime. Mira, dice, un centro natural es un aspecto, punto límite de cualquier conjunto dado de sentidos. Así pues, imaginemos los planos consecutivos de la materia, como ya está formada, correspondiendo a cada uno de ellos un conjunto apropiado de órganos de percepción. Yo no sé, me imagino, entiendo, la percepción necesita un órgano para manifestarse la percepción. O sea, un órgano produce la percepción. Mira, la percepción de todas maneras se produce aunque tú no tengas la Órgano. suficiente organización vehicular
Por ejemplo, en el plano físico tú necesitas para cada una de las vibraciones de los 5 sentidos el órgano. Pero arriba de eso, indudablemente, que la mente, al hacer la síntesis, en nuestro estado actual de evolución también, porque depende de la evolución. Hay personas que casi no tocan la mente misma, pero básicamente el ser humano la tiene. Que funcione más ampliamente, menos ampliamente, pero tiene que tener el cerebro, etcétera, etcétera. Y entonces cualquier otra percepción psíquica pues sería un enlace entre la organización del vehículo psíquico con un punto de apoyo en la pineal o en la pituitaria o en alguna otra cosa que no conocemos, porque yo no me precio de poder saber toda esta fisiología interna. Pero sí se necesita siempre mientras estamos encarnados. Claro. Ya desencarnado, no sé, pero debe de ser lo mismo dentro del vehículo en que estemos conscientes. Lo mismo pasa con la imaginación O con todo. Claro, Son centros del cerebro que te sirven para imaginar. claro. Por eso la imaginación de los seres no es igual. Depende del órgano. Depende de su órgano. También el reptiliano con la cuestión de la supervivencia. ¿De qué? El cerebro reptiliano con la parte de la supervivencia, ¿será? Porque es el No que sé, nos... porque mire, ahí ya también entra en juego el problema de que nosotros tenemos dos sistemas en el caso del plano físico y del cuerpo físico, que es el sistema simpático y el Sí, sistema cerebroespinal. sí, Se han ido evolucionando para que el hombre pueda, precisamente porque estamos ya en la quinta raza, claro. la que desenvuelve la mente consciente. Y entonces, razas anteriores, y de ahí que muchos sistemas de Hatha Yoga, etcétera, tengan que ver con eso. Ponían todo el sistema simpático a el uso del ser humano a su albedrío. Pero ahora eso da para atrás. Si usted tiene que ocuparse de cómo van los latidos del corazón, la circulación de la sangre, todo lo que es el sistema simpático, la digestión suya, usted no tendría capacidad para poder prestar atención a la parte mental. Entonces, pero bueno, de todas maneras, lo que no lo tiene en el sistema cerebroespinal, que tenga que ver con físico, tiene su grado de atención inconsciente en el nivel intelectual para mantener los funcionamientos de los órganos vitales, etcétera, etcétera. Y entonces eso, para arriba todo eso es, al ser más sutil, lo que es menos complejo. Claro. Aquí se necesita más organización. Según usted va elevándose, la organización puede decrecer en detalle, pero la conciencia tiene que tener siempre un punto de apoyo para manifestarse a través de ese vehículo. Gracias. No, por nada. ¿Algo más? Interesante, de veras que hoy. Óigame, esto nunca uno se va a satisfacer porque los misterios siempre son más grandes que los que uno conoce. Sí. Óigame a todos, hermanos, entonces de despedirnos. Les recuerdo el jueves, tengan un pensamiento de gratitud a nuestra fundadora, la señora Blavatsky, y si no reciben, me lo pueden pedir por email o algo. Yo voy a tratar de hoy o mañana, cuando pueda. No les puedo decir ahora si lo puedo hacer hoy. Mandarles la hora y los claves para los que no entren a la Federación Teosófica Interamericana de la nueva sesión del sábado próximo, no el mismo día, lástima que no sea el jueves, de honrar a el cumpleaños de nuestra fundadora, y a los que les interese, es un misterio, pues que tengan algunas ideas para que sigan investigando, porque yo no tengo soluciones. Yo soy un estudiante y estoy investigando igual que ustedes. Bien, hermano. Bien, Gracias. entonces, bueno, a todos, Gracias. buenas noches, sobre todo a los hermanos de España. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.